Hablar del lupus. Esta es una enfermedad autoinmune que por ende a veces es muy difícil diagnosticar de manera adecuada. Incluso surgen muchas dudas como, ¿será que si yo tengo lupus puedo llevar una vida normal? ¿Puedo heredársela a mis hijos? Bueno, para que usted pueda conocer un poquito más sobre esto, tenemos al doctor Rafael Sattler, especialista en medicina interna y reumatólogo. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días. Un placer tenerlo en nuestra casa. Muchas gracias. Doctor, ¿cómo puedo sospechar o cuáles son las manifestaciones de si yo tengo lupus? Es una pregunta interesante porque el lupus es una enfermedad sistémica, eso quiere decir que afecta a todos nuestros órganos en algún momento de la enfermedad. Existen 11 criterios clínicos establecidos de manifestaciones, pero esencialmente aquellas personas que tienen, por ejemplo, inflamaciones ganglionares asociadas a fiebre, fatiga, inflamación articular, aumento de volumen en las piernas cuando hay afección de riñones, por ejemplo, y esos síntomas o esas molestias persisten por mucho tiempo y se confunden con infecciones, con problemas renales de otras características, sí es recomendable consultar a un especialista en reumatología que tal vez pueda orientar mejor el tipo de estudios para ver si se trata o no de manifestaciones relacionadas a lupus o si por el contrario efectivamente es algo que no compromete el sistema inmunológico y derivarlo a otra especialidad. Ahora, doctor, ¿cuál es la causa del lupus? Es una enfermedad autoinmune, básicamente se trata de un error del sistema inmunológico en el que no reconoce adecuadamente algunas proteínas de nuestros tejidos o nuestros órganos y empieza a atacarlos como si fuesen ajenos. Entonces básicamente es una enfermedad autoinmune en la que se produce una inflamación en distintos órganos o tejidos de nuestro cuerpo. Doctor, ¿y qué exámenes puedo realizar para descartar si tengo lupus? Podemos ver exámenes tanto de la hematología corriente, o sea, hemoglobina, descensos en la hemoglobina no explicables, descensos en las plaquetas, incluso descenso en los glóbulos blancos, también pueden orientarlo. Pero los exámenes más específicos son la detección de anticuerpos que produce esa enfermedad y que pueden detectarse en sangre. Entonces hay 6 pruebas que utilizamos con relativa frecuencia de anticuerpos y que están dentro de los criterios diagnósticos de lupus, pero lo que hacemos es combinar criterios clínicos con hallazgos de laboratorio. O sea, no podemos tener un laboratorio positivo pero sin síntomas. Tampoco podemos tener una serie de síntomas sin hallazgos de laboratorio que nos soporten el diagnóstico, pero sí hay detección en pruebas de sangre para ver lupus. Doctor, usted decía que es sistémico, pero ¿qué órganos específicamente o dónde puedo ver yo manifestaciones de lupus? El lupus puede afectar desde cerebro, producir crisis convulsivas, por ejemplo, producir psicosis. ¿Crisis qué, perdón, doctor? Convulsivas. O sea, como... Pueden producir convulsiones, convulsiones. Exactamente, pueden producir convulsiones. Puede hacer incluso que se confunda con una meningitis, inflamar membranas también a nivel cerebral. Doctor, sí. Y también puede afectar el sistema nervioso periférico, o sea, de donde la médula sale ya hacia el resto de nuestro cuerpo. Entonces puede producir neuropatías, por ejemplo, adormecimientos, puede simular incluso enfermedad cerebrovascular, como lo que se conoce comúnmente como derrame cerebral. Pero las características importantes es que esta enfermedad, al ser de predominio en gente joven y predominantemente en mujeres en edad reproductiva, entonces ahí lo que llama la atención es que uno dice, bueno, un derrame cerebral en una joven de 15 años o de 20 años, pues debe investigarse porque no son las mismas causas generalmente que se ven en adultos mayores asociado a hipertensión, diabetes u otro tipo de enfermedades. Entonces, todo este tipo de manifestaciones en gente bastante joven debe hacer sospechar de que haya una enfermedad de fondo que las esté produciendo. Doctor, ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, de una persona joven que dice que ni siquiera se puede levantar de la cama? Ese dolor tan fuerte que ni siquiera me puedo levantar, ¿podría ser un síntoma de lupus? Sí, sobre todo si vemos temporalidad. El lupus puede confundirse inicialmente con un cuadro viral, decir, bueno, tengo fiebre, tengo mucha fatiga, mucho cansancio, se me inflamaron ganglios, incluso articulaciones que tienden a doler en procesos infecciosos como gripes, por ejemplo, pero la diferencia aquí es esencialmente la temporalidad. No es normal que una gripe nos dure un mes, nos dure 2 meses, o que un dolor de cuerpo, la fiebre o la inflamación de ganglios nos dure más de 4, 5, 6 semanas. O sea, son cuadros que se extienden durante mucho tiempo, entonces, doctor. Correcto. El lupus no tiene cura.
Yo le iba Pero a preguntar eso. sí, el lupus no tiene cura, y al no tener cura es una manifestación que en el momento en que desarrollamos la enfermedad va a persistir en el tiempo. Lógicamente el tratamiento va dirigido a que esos síntomas y esas molestias cesen. Sin embargo, si no se trata, por ejemplo, cuando la enfermedad debuta, hace entonces que el cuadro clínico persista en el tiempo hasta que sea diagnosticado. Ahora, doctor, ¿qué puede, qué puede ser el detonante para que aparezcan estos cuadros o estos síntomas? Sí, hay algunos estudios clínicos que han ido dirigidos a ver si existe alguna causa en el ambiente, comidas, exposiciones a algunos materiales, por ejemplo, y a lo que se ha llegado es que tenemos una combinación de factores, ¿verdad? Tenemos una carga genética que hace que seamos más propensos a desarrollar la enfermedad. Además, si tenemos una infección viral, pueda que nuestro sistema inmunológico, atacando al virus que tiene algunas proteínas que pueden confundirse con proteínas propias, por decirlo así, hace que la enfermedad se despierte. Entonces, esa confusión generada por una infección viral puede hacer que, aunque el virus se haya ido, nuestro sistema inmune quede activo contra proteínas propias y desarrollemos la enfermedad. Entonces, sí hay detonantes. Ahora, doctor, usted dice que vivimos con esto. ¿Cómo desarrollamos una vida normal cuando tenemos la enfermedad? Esto es muy importante. Los pacientes que tienen lupus deben saber que pueden retomar su vida con normalidad teniendo las precauciones del caso. Por ejemplo, protegerse del sol con bloqueador solar, tratar de no exponerse durante largas horas a la luz solar. Y lo esencial es no abandone su tratamiento. El objetivo del tratamiento es que el paciente lleve una vida normal, que se sienta bien. Al ser gente joven o adolescente o mujeres en edad reproductiva, muchas veces, por ejemplo, el deseo de ir a un paseo, el deseo de tener hijos y todo este tipo de situaciones normales del diario vivir, pueden hacer que el paciente empiece a dejar su tratamiento porque me siento muy bien, ya siento que no tengo ningún problema, empiezan a olvidar la dosis de un medicamento o de otro, y eso puede hacer que la enfermedad se active. Pero si seguimos esas recomendaciones y tratamiento, los pacientes con lupus pueden tener una vida totalmente normal. Doctor, el sol. ¿Por qué habla de cuidarse del sol? ¿Qué hace el sol en un paciente con lupus? Uno de los anticuerpos que nosotros detectamos en sangre en el lupus es un anticuerpo que va dirigido en contra del ADN de nuestras propias células. Al exponernos al sol, los rayos ultravioleta producen una lesión en las células de la piel. Al lesionar las células de la piel se van a destruir y van a liberar grandes cantidades de ADN en nuestro torrente sanguíneo. Entonces eso sería como, digamos, como alborotar el panal, como tener mucha cantidad de antígeno, de ADN circulando en la sangre, que va a hacer entonces que nuestro sistema inmune, deseoso de atacar ese ADN, tenga una gran cantidad de ADN circulando en sangre y entonces despierte ese ataque. Entonces lo recomendable es que los pacientes usen bloqueador solar y que idealmente no se expongan por largas horas. Por ejemplo, viajes a la playa o ese tipo de cosas no están recomendadas para pacientes que tienen lupus y deben protegerse de la luz solar. Doctor, una persona que ve manifestaciones en su piel, en piernas, como unos puntitos morados, ¿podría estar asociado a eso que usted está diciendo? Sí, el lupus incluso tiene manifestaciones cutáneas muy específicas, ¿verdad? Puede aparecer como un rash a nivel malar, digamos en ambas mejillas. Generalmente lo que afecta son zonas de fotoexposición precisamente por los daños que produce la luz solar, entonces casi siempre es rostro, pecho o superficies externas, ¿verdad? Expuestas al sol. Pero puede ir desde lesiones que hagan que se pierda el cabello en cuero cabelludo, por ejemplo, lo que se llama alopecia. Puede producir lesiones que puedan dejar cicatriz, que uno dice parece un grano o algún tipo de lesión así. Puede producir púrpura, pero por otro mecanismo, y la púrpura sí puede dar esas digamos, lesiones moradas o ese tipo de lesiones en piel. Pero sí tiene mucha manifestación cutánea. Vamos a lo mismo, aquellas lesiones en piel que no tengan resolución en el tiempo, es mejor valorarlas. Doctor, ¿puede una mujer con lupus tener hijos? Sí, las mujeres con lupus pueden tener hijos. Hay algunos exámenes de laboratorio recomendados antes de que vaya a tener o a buscar un embarazo, que nos permiten ver si la condición que tiene la paciente en ese momento estamos en un timing, en un tiempo correcto para poder, digamos, procrear.
El hecho de tener lupus no impide que una mujer tenga hijos. Entonces, lo que se recomienda es que el lupus esté controlado y que no haya tenido manifestaciones durante los últimos 6 meses para dar, digamos, esa luz verde o ese visto bueno para que la paciente pueda procrear. Controlado, pueden llevar una vida normal en Totalmente todos los sentidos, normal, entonces, doctor. siempre y cuando sigan las indicaciones, no abandonen el tratamiento y en condiciones normales las pacientes pueden llevar una vida normal. Excelente. Doctor, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Un placer tenerlo en casa. Con gusto.